Ya que tenemos nuestros moldes con costuras incluidas, para prepararlos vamos a agregar el espacio de la abertura al molde trasero. Esto es para ya cortar nuestra falda en tela. Entonces voy a marcar mi molde trasero. Bueno, para empezar a hacer la transformación, recuerden que este molde ya debe ser el de su medida para que la falda que confeccionen sea para ustedes. Entonces, recordando que nuestro molde ya tiene costuras incluidas, a partir de ahí voy a dar 4 pulgadas en el largo. 4 pulgadas hacia afuera y las escuadro hacia arriba. Las escuadro 6 pulgadas. 6 o 7 pulgadas, dependiendo del tamaño de la abertura que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer de 6. Y nuevamente la escuadro. Aquí ya solamente le agregamos 3 octavos hacia arriba para la costura. Y lo unimos con la costura que ya teníamos de la falda. Aquí colocamos nuestro hilo de tela nuevamente y colocamos doblez de tela. Así es como va a quedar nuestro molde trasero de la falda. Ya que tenemos nuestro molde trasero, ahora pasamos a papel el molde delantero. Puesto que ya tiene costuras incluidas, lo marcamos tal cual. Bueno, ya teniendo mis moldes trasero y delantero, ahora solamente me queda trazar mi pretina, la última pieza. Para trazar mi pretina voy a realizar un rectángulo que tenga de largo la mitad de mi contorno cintura más 1 pulgada. Eso significa que si mi cintura mide 30 pulgadas, la mitad serían 15 más 1 pulgada es igual a 16. Eso va a ser de largo. Largo pretina. De ancho, para una falda básica normalmente son 4 pulgadas. Estas 4 pulgadas ya tienen la costura incluida. Entonces solamente trazo mi rectángulo de 4 pulgadas por 16 de largo. Ya solamente coloco mi hilo de tela y en este caso doblez de tela. Y coloco que es mi pretina. Ya que tengo mis 3 piezas, falda delantera, trasera y pretina, las puedo recortar. Para colocar los moldes sobre la tela, ya que tengo mi material, voy a ubicar su derecho y su revés. Al realizar un tendido, siempre debo colocar el revés por fuera, doblándolo por la mitad, para que nuestro derecho quede por dentro y de esta manera lo cuidamos, ya que como atoramos con alfileres o a veces requerimos de hacer algunas marquitas con greda, pues es mejor hacerlo por el revés que por el derecho. Al doblar mi material,
debo cerciorarme de que mis orillos queden juntos. Este orillo va a ser nuestra guía. Y al colocar los moldes, debemos verificar que nuestros hilos de tela queden paralelos a este orillo ya alineado y acomodado. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba tenemos un pequeño desnivel. Cuando nosotros juntamos los orillos, nos damos cuenta de que, aunque esté mal cortada la tela, nuestro tejido está derecho. A lo largo del orillo le vamos a llamar urdimbre y en el lado contrario le vamos a llamar trama. Son los dos hilos principales por los que está compuesto un tejido. Pero también recorro mi tejido. De tal manera que solamente esté doblado el espacio que voy a utilizar. Ya que solamente está doblado el material que voy a ocupar, voy a alinear nuevamente mi tela. Con ayuda de una regla o de una cinta métrica, checo cuál es la medida que tengo del borde de la tela a su doblez. En este caso son 15 pulgadas 3/4. Esas 15 pulgadas 3/4 deben ir a lo largo de toda la tela que está doblada, para que nos cercioremos de que esté bien derecha. Aquí tengo 15 pulgadas y media, eso quiere decir que me hace falta un cuartito para que esté bien alineada. La recorro hasta que me dé la medida, 15 pulgadas 3/4. Si yo no hago este paso de alinear la tela, al momento de confeccionar mi prenda, me va a dar problemas porque va a estar mal cortada y por lo tanto se va a ver chueca o no la voy a poder coser como se debe. Es importante hacer los pasos bien, cada uno de ellos, porque se ve reflejado al terminar una prenda. Ya que tengo ahí mi molde, la voy a sujetar con alfileres. Como mi molde tiene este símbolo de doblez de tela, que son las 3X, debe estar pegado justo en el doblez de la tela. Eso es lo que me quiere decir este molde. Los hilos de tela deben estar paralelos al doblez o bien al hilo, pero como nosotros ya alineamos la tela, ya estamos seguros de que esta línea es paralela. Entonces comienzo a sujetarlo con mis alfileres en el espacio de la costura. De esta forma voy a colocar los alfileres que crean necesarios para que mi molde ya no se mueva. Es importante que solamente los enterremos en el borde de la costura porque así no lastimamos nuestro tejido. De todas maneras, la costura queda por dentro al confeccionar la prenda. Al momento de hacer el tendido, también es importante que no desperdiciemos material. Por eso lo medimos antes de sujetarlo con alfileres. Cuando yo coloco aquí mi otro molde, me doy cuenta de que me sobra mucho espacio. Entonces lo que puedo hacer es cortar este molde y posteriormente recorrer la tela para que esto no se desperdicie. Entonces con ayuda de mis tijeras voy a cortar mi molde. Recuerden que al recortar, las tijeras siempre deben ir pegadas a la mesa, deben resbalar en la mesa. Como mi molde ya tiene costuras incluidas, ya solamente recorto por el contorno. Mi marca que tiene doblez no lo voy a recortar.
solamente me voy guiando por los espacios en donde tengo la costura. Mi pinza la voy a cortar teniendo en cuenta la afinación que realizamos sobre la cintura. Y de esta forma obtenemos el molde trasero. Cuando terminé de cortar mi molde, voy a hacer unas pequeñas muescas o cortes que me indiquen que ahí en ese punto va el inicio y término de mi pinza. Estas muescas no pueden ser más grandes que el tamaño de mi costura, solamente son unos piquetes pequeñitos. Y listo. Ahora ya puedo colocar mi siguiente molde. Voy a medirlo y recorrer solamente el espacio que voy a utilizar. Este símbolo me está indicando que es doblez de tela. Eso quiere decir que este lado debe ir pegado al doblez. Una observación es que en los moldes que estén rotulados con doblez de tela no llevan costura en ese espacio. Si nosotros agregáramos costura, es como si estuviéramos aumentando medida, ya que al cortarlos a doblez nos va a salir una tela completa al cortarlo. Entonces va a dar al doblez de la tela. Y ya que tengo la medida, nuevamente lo mido para saber que está bien alineado. Aquí tengo 10 pulgadas y media. Me hace falta un octavo para que sean 10 pulgadas y media. Ya que tienen la misma medida, coloco mi molde. Y nuevamente puedo sujetarlo con alfileres. Recuerden hacerlo solamente en el espacio de costura. Ya que está fijado con alfileres, podemos recortar su contorno. Si notamos, el espacio que nos ahorramos es considerable. Si yo la hubiera cortado como estaba doblado al principio, hubiera desperdiciado todo este espacio. Entonces ya puedo empezar a recortar por el contorno con las tijeras al ras de la mesa. Ya que tengo mi molde cortado, nuevamente hago las muesquitas al inicio y al término de mi pinza. Ya por último vamos a cortar nuestra pretina. Entonces calculamos nuevamente el espacio que necesitamos. Mi pretina dice que debe ser cortada al doblez de tela, entonces debe ir ahí. Es importante que tomemos en cuenta el hilo de tela. Eso quiere decir que debe ser paralelo al orillo. No podríamos cortarla al revés porque el tejido es distinto. Entonces todas nuestras piezas deben ser al hilo de tela. Si ustedes creen conveniente cortar la pretina después de cortar el molde trasero, pueden hacerlo. Lo importante es que ustedes no desperdicien el material y que, tomando en consideración nuestros orillos, logren realizar un tendido con las piezas como las necesitamos, en la posición correcta, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a economizar en cuanto a nuestro material.
ya que posiblemente lo podemos ocupar para proyectos posteriores. Ya que está sujeto con alfileres en la línea de costura, los espacios de la costura, puedo comenzar a cortar. Ya recortado, ya tengo mis 3 moldes listos. Bueno, estas son las 3 piezas que necesitamos para confeccionar una falda básica: pretina, falda trasera, falda delantera. Lo que ahora vamos a hacer es marcar las pinzas. En los costados ya las tengo marcadas con las muescas, pero todavía nos hace falta marcar el centro o el punto de inicio. Lo que voy a hacer es con un alfiler atravesar en ese punto ambas telas. Tiene que salir por el otro lado. Quito los alfileres que tengo en la cintura. Y con ayuda de una greda marco ese punto. Ahí se ve mi alfiler atravesado y solamente voy a hacer una marquita con greda que me va a mostrar en dónde es el inicio. Volteo mi molde y nuevamente en donde salió el alfiler hago una marquita. Y en el molde trasero hago lo mismo. Lo atravieso con un alfiler en el punto de inicio de pinza. Quito los alfileres de la cintura. Levanto mi molde, marco en donde está el alfiler con mi greda. Lo volteo y por detrás también. Así cuando yo cosa mis pinzas voy a saber en qué dirección hacerlo y hasta dónde tengo que llegar. Voy a quitar los alfileres de mi pretina para mostrarles cuál es la importancia de colocar una pieza a doblez. Cuando yo los coloco justo en el borde del doblez de la tela, al momento de abrirla me queda una pieza completa. Si yo no la hubiera acomodado en el doblez y no lo hubiera cortado de esa forma, esta pieza me hubiera quedado en 2 partes distintas y entonces ya no me funcionaría para coser mi pretina. Por cierto, esa pulgada que dimos de más es para el cruce en la cintura del ojal y del botón que vamos a requerir. Para mostrarles la diferencia vamos a quitar los alfileres del molde trasero. En el cual esta parte la tenemos a doblez, pero esta de aquí no. Eso quiere decir que cuando yo abra mi molde, la parte de aquí me va a quedar separada, pero esta no. Como aquí no tenía doblez, me quedaron 2 piezas, pero en esta parte sí me quedó junta, puesto que lo acomodamos de esa forma. Y por último el delantero. Este molde también tiene un doblez de tela. Entonces al abrirlo nos va a quedar una pieza completa. Bueno, de esta forma finalizamos el tendido y corte de nuestra falda básica.